¿Qué opinan, esclarecidos colegas, sobre la tesis central de nuestro tercer conferista? ¿Te refieres a la equiparación del derecho con el teatro? Así es, estimado Hans. Interesante, aunque un poco forzada, ¿no crees, Carl? Al contrario, es una obviedad crasal. ¿Acaso no crees que el derecho es puro teatro? Calma, amigos. Me parece que la comparación entre el derecho y el teatro ni es tan forzada ni tan obvia, sino que se trata de una metáfora. Bueno, tal vez así sea aceptable. ¿El teatro como metáfora del derecho o el derecho como metáfora del teatro? Siempre tan dialéctico, estimado Marx. Esta paradoja no puede servir de base para discutir nuestro tema de hoy, ¿no lo creen? Pero ¿acaso el tema no era la creación de las normas jurídicas? Bueno, este tema nos puede servir como ilustración de nuestra hipótesis. ¿Cómo la ven? A mí me da igual, ambas posibilidades pertenecen a la superestructura ideológica. Muy bien, analicemos el procedimiento legislativo, o sea, el procedimiento para la creación de leyes desde esa perspectiva. Podemos partir del concepto de la ley Rousseau como la voluntad general. ¿No se te hace un concepto muy abstracto el de la voluntad? ¿Por qué mejor no contamos con un punto de partida del concepto jurídico de ley? Ambos me parecen más que abstractos conceptos ideológicos. ¿Ya vas a empezar, Marx? ¿Y qué les pasa? Creo que es mejor como punto de partida el concepto de procedimiento legislativo en sentido puramente jurídico. ¿Y tú vas a concluir, Kelsen? ¿Qué tiene de malo? Para no pelearnos, ¿cómo ven si empezamos considerando el procedimiento legislativo como un procedimiento comunicativo? ¿Y tú vas a terminar, Habermas? Ya, en serio, ¿cómo empezamos? ¿Qué les parece con las relaciones de producción? Ya, Marx, en serio. ¿Qué les parece si tomamos en cuenta desde un principio los tres aspectos? El procedimiento legislativo, jurídico, el comunicativo y el ideológico. Me parece excelente, Habermas. Pero no hagas trampas, Habermas, por favor. Yo creo que debo empezar yo, caracterizando al procedimiento legislativo jurídicamente. De acuerdo, adelante. Las normas jurídicas constituyen un sistema porque la Constitución o norma fundamental establece, directa o indirectamente, los procedimientos de creación de todas las demás normas del sistema, determinando positiva o negativamente su contenido. Bravo, Kelsen. ¿Y las relaciones sociales, sobre todo las económicas, dónde las dejas? Momento, Marx, deja que continúe. Ahorita te respondo. Marx, espérame un momento. Está bien, sigue. Los procedimientos legislativos están establecidos en la Constitución para la creación de leyes, que son las normas generales del sistema, las cuales, a su vez, establecen los procedimientos jurisdiccionales o administrativos para la creación de normas particulares, por ejemplo, las sentencias, los contratos y los actos administrativos. ¿Y de cuáles procedimientos nos vamos a ocupar hoy, Kelsen? Ojalá pudiéramos ocuparnos de todos ellos, pues todos tienen la finalidad de crear normas jurídicas, ya sean generales o particulares, pero no creo que nos alcance el tiempo para ello. No olvidemos ni por un momento que esos procedimientos legislativos, judiciales y administrativos están determinados o cuando menos condicionados por los intereses de clases dominantes y en última instancia por las necesidades de acumulación y descentralización del capital. Eso no deja de ser una opinión subjetiva e incluso clasista de tu parte, Marx. Es subjetivo decir que la ley es la voluntad común de la clase dominante y que el Estado es la junta de administración de sus intereses comunes. Los diputados y senadores son representantes de la población en general y no solo de una clase social. ¿Acaso no existen diputados que representen a los obreros, campesinos, clases medias? ¿Y no sabe usted acaso, Kelsen, que la ideología de la clase dominante en una sociedad es la ideología dominante en esa sociedad? Dominio ideológico que se ejerce en especial sobre los representantes populares que hacen las leyes. Es posible, Marx, no lo niego, pero ¿cómo explicas que existan leyes que favorecen los intereses obreros, campesinos y clases medias si las leyes son, como dices tú, la voluntad común de la clase capitalista dominante? Por la lucha de clases, Kelsen, podríamos decir que las leyes son el resultado de la lucha de clases en un determinado país en una época determinada. Entonces la ley ya no es voluntad común de la clase dominante, sino el resultado de la lucha de clases. La mayoría de las veces el resultado de la lucha de clases es el predominio legal de la clase capitalista, en otras ocasiones el resultado de una transacción, y no excluyo que en pocas ocasiones la ley puede ser un triunfo obtenido por la clase dominada, como la legislación obrera, por ejemplo. Pero dicha correlación de clases no se refleja exactamente en la correlación de los partidos del poder legislativo.
Es ahí donde entra en juego el mito de la representación política jurídica como representación teatral. ¿Dónde andabas, Habermas? Creíamos que ya te habías ido. No me dejan hablar, pero no importa, pues fue un dúo muy interesante. Explícanos lo de la representación que nos señalabas. En realidad se trata de una doble representación. Se representa a los ciudadanos, pero también se metarepresenta a los burgueses. Ya empezaste con tus términos, Habermas, por favor. Espérate, Max, eso suena interesante. Sí, podemos distinguir un teatro dentro del teatro, cuando menos en algunos poderes legislativos. Me recuerda una frase de Shakespeare: el actor se pone una máscara sobre otra máscara. Eso es. En ese caso serían tres máscaras, la del individuo, la del ciudadano y la del obrero o burgués. Digamos que el representante popular se pone la máscara del obrero arriba de la máscara del burgués. O sea, la máscara más profunda es la del burgués, encima la del ciudadano o del obrero. ¿No es mejor así? O dicho sin metáfora, los diputados y senadores representan en realidad a la burguesía, primera máscara, y simulan representar a la ciudadanía o a los proletariados, segunda y tercera máscara. Creo que la metáfora de la máscara teatral explica con claridad la aparente disparidad entre representantes y representados. ¿Pero qué significa todo esto sin metáforas? A eso iba, querido Pilsen, pero antes quisiera enfatizar la importancia de la metáfora de las máscaras para que se constituya el mito de la representación jurídica en general y de la representación popular en particular. ¿Mito o ideología? ¿Mito o ficción? No lo sé, en realidad, pero lo que me parece importante es señalar que en el mito la máscara se hace rostro. El representante se empieza a creer que él es realmente el representado, ya sea el pueblo o la clase dominada o clase dominante. Y el representado cree que el verdadero legislador es el representante y no él como pueblo soberano. Sin embargo, si se logra instrumentalizar el mandato imperativo, esa ficción no podría realizarse tan fácilmente. Yo también pensaba eso, estimado Kelsen, en la época de la Comuna de París, pero los resultados del socialismo realmente existen. Han introducido una gran cantidad de dudas al respecto. Si bien es cierto que el mandato imperativo es insuficiente para impedir el mito de la representación popular, sí me parece necesario, aunque con otras condiciones comunicativas para evitar su abuso o su inoperancia. ¿Con tus condiciones comunicativas a qué te refieres, estimado Habermas? Sobre todo a la formación y a la ilustración de la opinión pública. Pero la opinión pública, bien lo sabes Habermas, la crea la clase dominante y la acepta toda la sociedad. No toda, estimado Marx. Podemos decir que la opinión pública oficial es la opinión pública dominante, pero también podemos distinguir la opinión pública crítica y la opinión pública de los expertos. En cuanto a la opinión pública crítica, me parece marginal y sin la crítica de las armas nunca será eficaz. En cuanto a la de los expertos, siempre ha estado subordinada a la opinión pública dominante, ¿no lo creen así? Un poco más despacio, inclusive Marx. La opinión pública crítica marginal se puede transformar en una opinión pública generalizada e ilustrada por medio de la opinión de los expertos que pueden ser ganados para la crítica en el proceso mismo de la deliberación pública. Me suena tan utópico como el socialismo que yo tuve que combatir en mi juventud. Y a mí me parece que la democracia deliberativa es análoga a tu socialismo, que encontraba su cientificidad en la existencia de esos presupuestos en la sociedad existente. Del mismo modo, los presupuestos de la democracia deliberativa se encuentran ya en potencia en la sociedad posmoderna, aunque no estén realizados todavía en acto, lo cual constituye precisamente nuestra tarea actual. Y el proceso legislativo, que era el objeto de nuestro estudio, ¿dónde queda este proceso deliberativo en la opinión pública? Desde el punto de vista de la formación de la opinión pública, los procesos jurídicos en general y los procedimientos legislativos en particular no son más que un momento del proceso de desarrollo y de la ilustración de la opinión pública. ¿Cómo es eso, Habermas? Explícanos un poco más. Como yo me lo imagino y como creo que sucede en algunos países nórdicos, podemos distinguir tres partes del proceso deliberativo legislativo de la formación de la opinión pública: la etapa prelegislativa, la etapa legislativa propiamente dicha y la etapa post-legislativa. Wow. Sí, es muy sencillo. Toda ley, o al menos toda ley importante, o los elementos centrales de toda ley importante, debe ir precedida
seguida de un intenso, plural, transversal y nutrido debate racional en los medios de comunicación, en las universidades, en los grupos sociales intermedios que ilustren o ilustren a la sociedad y a los legisladores sobre las normas o debate. Algo así como una consulta popular. Podría ser una posibilidad, aunque pudiera haber otras. En la segunda parte, en el proceso legislativo propiamente dicho, debe continuar este proceso deliberativo de la formación de la voluntad pública. Los diputados, al debatir ampliamente en sus máscaras y ante los medios de comunicación, educan y son educados con esta autoilustración de la opinión pública, al precisar, formalizar y decantar este proceso. Momento, Habermas, parece que olvidas el doble o triple enmascaramiento teatral de los diputados y senadores a que hacía referencia hace un rato. Los diputados con máscara de ciudadanos pueden aparentar esta autoilustración, pero estarán actuando en su papel subrepticio de representantes burgueses enmascarados. Precisamente, Marx, en este proceso se podrán desenmascarar públicamente estos dobles actores de los procesos públicos. En la tercera etapa, que podría ser referéndum, un plebiscito, una consulta pública o la revisión de la ejecución misma de la ley, se pondría a prueba la verdadera voluntad de los participantes. A mí me parece utópica toda esta propuesta, aunque no dejó de reconocer que suena muy interesante. Me recuerda a Platón en sentido negativo, al rey filósofo. Solo que extendido a la comunidad política intersubjetivamente concebida. También puede ser peligrosa esta pretensión absoluta de racionalidad, por muy comunicativa que se pretenda. ¿Por qué peligrosa? Porque la racionalidad absoluta puede ser la última máscara de la jurisprudencia, como dice Vietnam, y la opinión pública la obra maestra del teatro político. Según tengo entendido, para ti, Kelsen, la justicia consiste en la libertad académica, puesto que tú eres o fuiste académico. ¿Por qué lo que tú consideras lo más valioso de tu mundo no puede intentarse para todos los mundos, sobre todo el mundo político? No lo sé, tal vez sí. Mi único temor es la posibilidad de la manipulación política y que se llegue a creer que es la conquista definitiva de la democracia. Esa misma objeción que Sócrates le hizo a Protagoras, ¿recuerdas qué contestó este? Sí, ya sabía que dirías eso. Los dioses repartieron a los hombres las distintas virtudes para que cumplieran distintas funciones en la polis. Pero les dieron una virtud común a todos los hombres, la virtud de gobernar, es decir, diríamos ahora, la virtud de participar en la deliberación de la opinión pública. Pero Protágoras no conoció la frustrante experiencia del marxismo soviético o maoísta. ¿Qué te pasa, Kelsen? Tampoco conoció la democracia liberal o capitalista, dentro de la cual no se cantan malas rancheras. Sí, tienes razón. También lo hubiera decepcionado. La utopía democrática, el verdadero obstáculo se halla en que los diputados capitalistas aparentan no serlo y se enmascaran de representantes ciudadanos con la ideología del pequeño burgués que lo único que quiere es dejar de serlo. Pero yo te había dicho, Marx, que... Sí, pero no me has convencido de cómo se podría desenmascarar dichos tartufos, impostores. Mientras ustedes discutían, me encontré una joyita de democracia deliberativa en ese país del que hablamos antes. Ese país instinto y querido, país del cual no hay dos. Sí. ¿Qué conseguiste? Bueno, casi nada. El diario de los debates para la aprobación de la ley de consulta pública. ¿Qué les parece? Excelente. Muy bien, Marx. Podemos analizarlo para ver en qué medida contribuye a la constitución de la democracia deliberativa. ¿O en qué medida se comprueba mi tesis de que la democracia es la dictadura de la burguesía? ¿O en qué medida se trata de una representación jurídica o de una representación teatral? Pero, ¿qué les parece que si para verificar en qué medida la representación teatral desmitifica la representación política y jurídica, asumimos las máscaras de los diputados al representarlos? Pero entonces ya sería una máscara más la nuestra. La que, según nuestro ponente, sería la máscara que devela al ocultarse, la verdadera alegría. Muy bien. Estudiemos nuestros papeles y en unos minutos comenzaremos. Primera llamada, primera. Abernaz, disfrazado de diputado José Luis Valle,
Malaya. En la reforma del artículo 55 constitucional, en materia de consulta popular, se estableció que el 33% de los integrantes de alguna de las cámaras del Congreso de la Unión podría solicitar someter a consulta cualquier tema trascendental nacional. Esto es claramente la regularización de un derecho de minoría en un Estado donde existe un problema de legitimidad de los representantes de los ciudadanos y corresponde a un contrapeso para las mayorías aplastantes. Sin embargo, en la reglamentación de la materia, las mayorías referidas han frenado el alcance de la norma constitucional establecido el absurdo de que la solicitud de la minoría quede sujeta a la calificación mayoritaria. Es un verdadero despropósito que abunda la crisis representatividad existente. Derivado a lo anterior, someto a consideración de la Asamblea la siguiente reserva al artículo 5 de la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Consulta Popular. Que hacen con la máscara del presidente diputado González Morfín. Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica. Si se admite a discusión la propuesta del diputado Valle Maraña. Marx con la máscara de la secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestando. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, la mayoría por la negativa. En consecuencia, se desechan. Haber más quitándose la máscara del diputado Valle Maraña. Ni siquiera la admitieron en discusión y sobre todo tratándose de los derechos de la minoría. ¿Es esta tu democracia deliberativa, Habermas? Ja, ja, ja. No, Marx, esto demuestra negativamente la validez de mi teoría. Si no hay democracia deliberativa, la representatividad política será puro teatro. No te desesperes, Habermas, deja que pruebe Marx. Marx poniéndose la máscara de la diputada María Fernanda Romero Lozano. El artículo 12 de la minuta que hoy se discute pretende ir más allá de lo consagrado en la Constitución, al establecer que los ciudadanos podrán respaldar más de una consulta popular, pero no procederá el trámite de las consultas que sean respaldadas por los mismos ciudadanos cuando estos rebasen el 20% de las firmas de apoyo. En este caso, solo procederá la primera solicitud. Los ciudadanos tienen derecho a que su voz sea escuchada por igual en todos los temas que consideren relevantes, por lo que nos manifestamos en contra de las limitantes expuestas a aquellos que quieran participar en más de un tema. A ver, con la máscara del presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofini. Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se admite a la discusión la modificación propuesta por la diputada María Fernanda Romero Lozano. Quédense con la máscara del secretario diputado Fernando Briviesca Safón. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse a manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa. Apenas quitándose la máscara del presidente diputado. En consecuencia, se desecha. Esta no es ni siquiera democracia representativa, menos va a ser democracia deliberativa. ¿Qué esperabas, Habermas, el paraíso de la opinión pública deliberativa? Mira, Marx, cuando menos estamos confirmando que la misma democracia representativa es un mito, una farsa teatral, si no va acompañada de una mínima deliberación. Te toca, Kelsen, hacer el papel de la víctima propiciatoria democrática. Quédense con la máscara del diputado José Francisco Coronado Rodríguez. En otras latitudes, la consulta popular constituye una primordial herramienta para la democracia participativa, ya que mediante este instrumento la ciudadanía aprueba o desaprueba una acción implementada por implementar por parte de la autoridad. Al menos en teoría, la consulta tiene la capacidad de resolver diferencias entre élites políticas. Cobra particular relevancia en un sistema legislativo como el mexicano, que se ha caracterizado o bien por su parálisis o por trabajar con mayorías mecánicas que legislan sin discusión verdadera. El artículo 64, que abre la posibilidad que las autoridades encargadas de ejecutar lo dispuesto en la consulta popular puedan aplazar su aplicación por 3 años. Cuando el resultado de la consulta sea vinculatorio, las autoridades deberán implementarlo en un plazo no mayor de 6 meses. Marx con la máscara del presidente diputado
González Morfín. Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta del diputado Coronado. Hablemos con la máscara de la secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Montenegro. En votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, señor presidente. En consecuencia, se desecha. Fuera máscara. Fuera máscara, fuera máscara. Qué patética democracia mexicana. A ninguno le respondieron, ni siquiera lo admitieron a discusión. Magnífica democracia de que las mayorías mecánicas no son democráticas sino antidemocráticas, como lo sostiene Habermas. ¿Y realmente creen que este formalismo tan execrable le da validez a las leyes como leyes? Pero el formalista eres tú, que Ah, sí, ¿verdad? Yo creo, queridos amigos, que hay que distinguir entre formalismo y fetichismo. Efectivamente, el formalismo le da validez a las normas, pero es la deliberación, como dice Habermas, la que le da validez al formalismo. No debemos olvidar que debajo de todo este vodevil legislativo subyace toda la miseria y la explotación de un país capitalista subdesarrollado. Creo, estimados colegas, que ha sido triple la lección que hemos aprendido hoy. Primero, que sin democracia deliberativa no es posible ni la democracia participativa ni la democracia representativa. Segundo, que el Estado de Derecho es un mito si está basado en una discusión monológica. Y tercera, que el teatro nos ha develado el mito jurídico de la representación, que es el discurso dialógico el que puede restaurar el Estado de Derecho. Yo, como Sócrates, solo sé que no sé nada.